envié. La idea es que tratemos sobre el taller y coordinemos a ver si esta semana podemos realizar una prueba para que podamos contar con notas que complementen el segundo ciclo. Recuerden que no hemos tomado nota, pero considero de que ya podríamos ya ir programando una prueba que podría ser para de hoy en 8 días. Entonces quiero que tengan la tranquilidad y la certeza de que los temas que estamos tratando ustedes puedan someterse a evaluación. La idea es que dentro de 8 días hagamos una prueba sobre retención en la fuente por salarios y por honorarios, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar la sesión de hoy para despejar todas las dudas, las inquietudes que ustedes tengan. Yo les formulo a ustedes también algunas preguntas, cosa de que si de pronto ustedes tengan algo que necesiten aclarar, de una vez aprovechen. La idea es que ustedes para el próximo miércoles se encuentren en unas condiciones bien óptimas para la realización de esa prueba y ya esperemos la evaluación final, que ya la evaluación final, ya ustedes saben que es con registros contables, con cuentas T, entra IVA, entra retención en la fuente, entra todo. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito que las inquietudes que ustedes tengan, pues las puedan resolver en el día de hoy. De la misma manera, pues he estado mirando la forma de cómo llegarme a como a 6 o 7 compañeros que tienen alguna dificultad y para poderles, por ahí he estado hablando, ellos están en la mejor predisposición posible para poderles explicar. Entonces estoy mirando cómo hacer con ellos para poderles explicar el tema y que de pronto ellos puedan someterse a la prueba. En el caso dado que no pueden someterse a la prueba, tampoco va a haber inconveniente porque yo soy consciente de la deficiencia o de la debilidad que se están presentando. No podemos obligar a un estudiante si no tiene la preparación de hacerlo. Yo no voy a tener ningún inconveniente. Estudiante que no se encuentre preparado para la próxima semana hacer la prueba, pues no hay ningún inconveniente. La programamos para otra ocasión. Yo hablo con la universidad porque ustedes saben que estamos en un proceso de adaptación a un nuevo sistema que nos cogió así desprevenidamente. Entonces, pero la idea es que ustedes el próximo miércoles de su casa puedan hacer la prueba y ya entonces estar preparado para el examen final. Entonces ya ahí sí ya yo quedo pendiente de las inquietudes que ustedes tengan, que incluso las podríamos tratar hoy sobre lo que es la retención en la fuente, la contabilización, que si tienen dudas sobre cómo queda un registro, ustedes me indican y de una vez podemos tratarlo en el día de hoy. ¿Vieron? Pero no sé si de pronto ustedes tengan alguna apreciación antes de darle inicio a la sesión. Los escucho a ver si qué sugerencias, porque esta es una sesión que es compartida, no es solamente las líneas o directrices que yo pueda emitir, sino también lo que ustedes consideren necesario que haya que aportar para el mejoramiento. Entonces los escucho si ustedes tienen alguna sugerencia, muchachos. A ver, ¿qué me dice Andrés? Andrés Benítez, a ver, por favor, ¿qué opina usted si hay de pronto alguna sugerencia, algo que hayan comentado entre compañeros? Profe, pues... Sí, dígame. Usted dijo que el taller, ya todo lo que nos ha mandado, todo lo teníamos que tener listo para el otro miércoles. ¿Cómo? Todo lo relacionado con los talleres, usted dijo que lo teníamos que tener listo para el otro miércoles. Sí, por eso, pero si han tenido algún inconveniente, me comentan. Recuerden que esos talleres son para, mire, el taller es para el examen final. Pero yo lo quería para la próxima semana porque ya prácticamente, ya la próxima semana nos quedaría faltando una semana de clase y yo podía, si ustedes me tienen los talleres, ya yo los reviso y si hay que hacer algún ajuste, ya de una vez. Pero igual, si ustedes no pueden, me dicen, igual yo lo necesito para la próxima semana, entonces si no, lo dejamos por 8 días porque nosotros tenemos que tener las notas para fin de mes. Y todavía nos quedan, creo que estamos apenas a 13, nos quedan creo que 2 semanas más de clases. Ya, entonces eso es para examen final. Si de pronto tienen alguna inquietud o alguna duda, me la plantean ahora o en el transcurso de la semana. Y como eso hay que
como eso hay que empastarlo y ustedes saben la dificultad que hay para salir, entonces ustedes me comentan. Yo no es camisa a fuerza. Lo que sí necesito es que ustedes estén preparados. Lo que sí necesito es que ustedes estén preparados para finales de la otra semana, si es posible, para que me hagan la prueba. Y ya lo del trabajo, porque como el trabajo hay que empastarlo y esa cuestión, entonces ya ustedes miran a ver, me comentan si tienen alguna dificultad, pero sí necesito en lo posible a ver si la prueba, para que ustedes estén más tranquilos, a ver si la hacemos el otro fin de semana, porque el otro fin de semana estaríamos como a 20 y algo y tenemos que entregar notas del 30 y pico, entonces ya ustedes el martes me hacen la prueba esta, que yo creo que en esta prueba ustedes les tienen que ir muy bien, ya, porque ya hemos trabajado lo suficiente sobre cálculo. Hoy voy a tocar temas si de pronto tienen algunas dificultades, entonces la idea es que a ustedes les vaya bien. Yo lo que necesito ahora mismo es que ustedes el tema me lo manejen. Y sé que el tema que le hemos dado es a profundidad. Hoy les voy a tocar un tema que lo he tocado muy superficialmente, que es el otro procedimiento de cálculo de retención en la fuente, que muy pocas personas la manejan. Yo aspiro que ustedes lo manejen. Entonces, el miércoles que viene vamos a tener una prueba. Y para el próximo miércoles tendríamos el examen, tendríamos otro examen y ya quedaríamos ya listos a la espera del trabajo. Ya, y ahí tenemos ya. Ustedes de todas maneras, a medida que usted vaya explicando, si tengo dudas, pues le digo. Perfecto, todos. No es que esa es la idea de la sesión de hoy. Esa es la idea de la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, para que les quede claro, dígame, Arledis. ¿Qué tan extenso va a ser el examen y cuánto tiempo nos va a dar? Por eso era que yo quería, si el examen lo van a hacer en la fecha de clase, tendríamos que empezarlo de 6 a 9. ¿Ya? Pero como el de la próxima semana, eso no va a demorar, porque es de cálculo de salario, entonces lo que más va a demorar son las explicaciones que ustedes tengan que dar, para que ustedes ya se acostumbren a hacer cosas bien sustentadas, bien explicadas. Pero para el examen final sí yo les recomiendo que no lo hagamos el día de clase. ¿Por qué? Porque de pronto tengan que demorarse más tiempo, entonces van a estar presionados que tienen clase a las 10 o a las 9 tienen clase, entonces yo por eso les recomiendo. ¿Qué les recomendaría yo? Que hagamos ese examen, lo hagamos el fin de semana que viene. Que ustedes saquen un espacio de tiempo, que no tengan presión de que de pronto que si de pronto qué tal que se me den las 9 y no haya terminado, porque no los quiero presionar con tiempo. Yo quiero darle por lo menos, al menos para el examen, 4 horas. Pero yo no les puedo decir que el miércoles que viene, si hago una prueba, les voy a dar 4 horas porque ustedes tienen clase después de tributaria, tienen otra clase. Entonces, ustedes lo piensan, por mí no hay ningún inconveniente. ¿Oye? Profe, dígame. Mire, yo hice todos los cálculos esos los he hecho en Excel, entonces no sé si es necesario que yo vaya escribiendo como de dónde salen las sumas si allí están las fórmulas. Tú las tienes ahí mismo, no, si las tienes ahí no tiene problema. Yo lo que necesito es que usted, el próximo miércoles, usted me va a hacer una prueba y todo lo que haga, hágalo en Excel, en lo que quieras hacerlo, usted me diga de dónde salieron todas las cosas, bien explicaditas, que si no es el profesor, sino cualquier persona que quiera, mire, esto es una prueba de un estudiante de la Universidad de Sucre, entonces que la tome alguien y la pueda mirar y dice, ¿de dónde sale este valor? No este valor. Ah, ya. Ustedes saben que esos ejercicios que ustedes hacen, ellos hablan por sí solos. Porque si usted me dice a mí, ingresos, 20 millones, entonces dice, no, este ingreso es de un salario, este ingreso es de un honorario, o este ingreso es de un salario integral, o este ingreso tal cosa. Ya, entonces dice, menos ingreso no constitutivo de renta, entonces te dice, tantos millones, entonces, o tanto valor, eso sale de el 4% de salud, tal, el 4% de pensión, tanto de fondo de solidaridad. Ya, la idea es que el valor que usted vaya llevando al proceso de depuración me vaya indicando ahí dónde es. No importa que sea en Excel o en Word. Lo que pasa es que en Word, pues usted lo mira y si usted le hace el cuadrito al frente es como mucho más fácil de interpretar para el que lo vaya a leer, pero también en Excel yo se los entiendo, no hay ningún problema. Ahora, usted coge en Excel y usted lo puede encerrar en un cuadrito. Yo, por ejemplo, tengo una estudiante que ella me coloca todo, me lo coloca en Excel y me coloca pestañitas. Y ya yo sé que las pestañitas, para yo darle clic, cuando yo le doy clic, inmediatamente me sale la explicación de dónde salieron los valores y en qué fue que ella se apoyó. Y lo mismo, si yo le envío ese trabajo a un compañero de ella,
el compañero de ella también va a obtener la explicación. Entonces le va a decir, fulanita de tal colocó esta información ahí, entonces no hay ningún problema. Oye, ustedes me van dando las indicaciones. Bueno, muchachos, entonces vamos a darle inicio. Vamos a... Aquí les voy a explicar un tema y les voy a dejar la grabación para podérsela pasar. Vamos a ver si puedo grabar. Sí. Para pasárselo a tus compañeros. Entonces vamos a darle inicio a la grabación de la sesión. Voy a explicarles inicialmente un tema y después entramos a rondas de preguntas. Profe. Dígame. Bueno, el examen del próximo miércoles va a ser individual o en pareja, en grupo. Aquí a hablarles a ustedes inicialmente, hacerles un recuento de lo que es el procedimiento de retención en la fuente. Entonces, vamos a mirar aquí. No me permite la grabación. Bueno, entonces... Ay, que me está poniendo, pero pues... Hernández. Bueno, muchachos, mientras aquí me está abriendo aquí no sé si es que tengo problemas con la computadora, les voy a ir haciendo un recuento. Ustedes saben que voy a hacerles el recuento sobre la retención en la fuente por el concepto de salarios y honorarios. Entonces les voy a hacer unas precisiones para que lo tengan bien claro, porque el próximo miércoles a las 6 de la mañana les estaré enviando a cada uno de ustedes, les estaré enviando información referente a ella para que ustedes puedan someterse a dicha prueba, ¿ya? Entonces, a ver, ¿sí ya están observando ahí? Entonces voy a tocarles el tema este. Aquí. Bueno, entonces quería tocarles este tema de la retención en la fuente. Voy a hacerles el barrido nuevamente sobre la retención por salario. Entonces, recuerden que cuando una persona se le va a practicar retención en la fuente por salario, el concepto se llama salario y demás ingresos laborales. Dígame. ¿Sí? Ya le muestro. ¿Y ahora?
¿No se ve todavía? Yo sí veo. Un momentico. Ahora todavía nada. Yo sigo viendo, profe. Bueno, listo. Entonces, miremos a ver, porque yo creo que es como que hay inconveniente, porque este computador también hoy me está poniendo mucho problema. Entonces, les decía, jóvenes, miren, les decía que cuando una persona se le va a practicar retención en la fuente por salario, el concepto de salario y demás ingresos laborales, que los ingresos laborales tienen un componente que son unos pagos que recibe la persona que son constitutivos de salario y unos pagos que no son constitutivos de salario. Entonces, ¿qué pagos que recibe un trabajador no son constitutivos de salario, pero son ingresos laborales? Tenemos, por ejemplo, las primas, las cesantías. Las primas, la prima esa que nos pagan a nosotros en junio y en diciembre a los asalariados es un ingreso laboral, pero ese no es constitutivo de salario, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros en la retención de la fuente tengamos presente los pagos cuando son constitutivos de salario o no? ¿Por qué? Porque los pagos que son constitutivos de salario son bases para liquidar prestaciones sociales. Los pagos constitutivos de salario son bases para liquidar seguridad social. Pero por eso es importante. Entonces, a mí en un mes que me vayan a pagar prima, ese valor de la prima no va a ser base para liquidar seguridad social, no va a ser base para pagar prestaciones sociales. Entonces, por eso es importante que tengamos presente eso. Otra cosa, cuando un pago es recibido por una persona y existe un contrato o vínculo laboral legal y se tipifican tres conductas al mismo tiempo, como es la subordinación, la prestación personalizada del servicio y el pago o remuneración fija permanente recibida por la persona, si esas tres situaciones se configuran, esa persona está amparada en un contrato de trabajo, aunque el contrato así no lo diga. Entonces siempre tengan presente eso, que de pronto hay personas que les gusta contratar trabajadores y entonces les exigen horario, son subordinados y le están pagando unas mesadas mensuales. Entonces usted tiene que advertirle, ojo, que eso es un contrato laboral. No, que esto es por prestación de servicio, y así dice el contrato. Y el contrato puede decir lo que quiera, pero el trabajador va a la oficina del trabajo y se demuestran esos tres hechos, la oficina del trabajo va a obligar a esa persona a que le pague todas sus prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque eso es un contrato de trabajo que está que tiene un contrato, una vinculación laboral legal, aunque no esté escrita, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con esos aspectos. Entonces, eso para efecto de cuando hay un vínculo laboral. Pero aquí también ustedes han visto algo de que para efectos de la retención en la fuente también contempla el concepto de honorario, que el concepto de honorario tiene una diferencia con respecto al de la persona del vínculo laboral, y es que cuando una persona trabaja por honorarios o por servicios o por comisiones, no tiene un vínculo laboral, ya, no hay un contrato y no están sometidos a una subordinación precisamente, ya, entonces, pero hay personas que reciben honorarios o servicios que el procedimiento para aplicarle la retención es parecido al del asalariado. ¿Por qué? Porque son personas que reciben honorarios o prestan servicios y no tienen más de un empleado a cargo, ya, y la otra es que reciben unos ingresos inferiores a 10 salarios mínimos. Entonces, salarios no, unos honorarios inferiores a esas cuantías. Entonces, muchachos, ¿qué les iba a comentar? En estos casos de que ustedes se les presente un pago de honorario, el pago honorario, ustedes el cálculo de la retención la pueden tratar como también se le aplica al del asalariado. Pero la diferencia de aplicarle esa retención se da es con el cálculo de la seguridad social. Entonces, miren, aquí tienen esta plantilla que yo les entregué a ustedes. Esta plantilla me indica cómo se calcula la seguridad social para un trabajador, para una persona que tiene vínculo laboral, para un asalariado, ¿ya? Entonces, ¿qué afecta la retención en la fuente? Estos conceptos que ustedes ven aquí. Ustedes ven que también la ARL forma parte de la seguridad social, pero en esta plantilla yo no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Porque la ARL la paga el empleador. Y aquí, para efectos de la retención en la fuente, ustedes van a utilizar son los pagos que realiza el trabajador o que le descuentan al trabajador de la nómina. Entonces, ¿qué le descuentan a un trabajador de la nómina? Le descuentan salud, le descuentan pensión y fondo de solidaridad pensional. Entonces, eso es lo que afecta a la retención en la fuente del asalariado. Igualmente,
Si usted va a mirarlo es en el caso de un independiente, al independiente también le hacen lo mismo. Pero acá la diferencia es que el independiente, él tiene que aportar toda la salud, él tiene que aportar todo a pensión. Él no tiene patrono, él tiene que aportar el 12.5 en salud y tiene que aportar el 16 en pensión. Y tiene que aportar fondo de solidaridad pensional. ¿Ya? Entonces, en estos casos, sí, por ejemplo, el trabajador o el independiente, perdón, el independiente le toca hacer un pago de una seguridad social, ustedes aquí tienen que mirar que hay una diferencia entonces ya con respecto al asalariado. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el cálculo de la seguridad social de un independiente con el asalariado? Que el independiente tiene que aportar la totalidad de los porcentajes. 12.5 en salud, 16 en pensión y fondo de solidaridad. Pero también hay otra diferencia, es el ingreso base de cotización. Mientras que para un asalariado usted tiene que mirar lo que recibió ese trabajador en el mes, tiene que mirar todo lo que constituye el salario para con base en eso usted poder hacer el cálculo de salud y pensión. Acá lo que se requiere es tomar el 40% del honorario o el 40% del servicio. ¿Ya? Entonces, el ingreso base de cotización para un independiente es el 40%. Entonces, aquí yo les mostraba a ustedes un ejemplo. Yo les mostraba un ejemplo y les decía que si un trabajador independiente devengaba acá donde es que tengo el ejercicio de un independiente. Perdón, aquí está. Este es el de la plantilla esta es la plantilla del independiente, aquí está. Aquí les decía, si un trabajador, si una persona que presta un servicio devenga un honorario de 6 millones, entonces ustedes tienen que coger esos 6 millones y multiplicarlo por el 40%, entonces 6 por 4 sería 24, 2.400.000, entonces ese sería el ingreso base de cotización y sobre eso ustedes tendrían que aplicar salud y pensión. Bueno, ya ese tema ya lo habíamos tratado, entonces quería que ustedes lo tengan pendiente para que ustedes cualquier inquietud ahora me la hagan ver, ¿ya? Pero ¿a dónde es que yo quiero llegar? ¿A dónde es lo que yo quiero llegar? Es que ustedes tengan presente otra cosa. Ojo, hay estudiantes que se me confunden con esta tablita, ¿ya? Esta es la tabla de retención en la fuente. Hay estudiantes que a veces cogen en la tabla de el impuesto de renta. La retención en la fuente es un mecanismo de pago anticipado del impuesto de renta. Si usted coge esta tabla y la mira y la compara con la tabla del impuesto de renta, es parecida, pero tiene una diferencia, que aquí los datos o rangos de VT son más pequeños. ¿Por qué? Porque los datos o rangos en VT están mensualizados, mientras que en la tabla del impuesto de renta están anualizados. Es la misma tabla, pero con datos consolidados. Estos son mensuales, aquellos son anualizados. Entonces, a mí me han llegado consultas de estudiantes que me dicen, profe, mire que la tabla esta no me da cálculo de retención. Y no, señor, porque usted está aplicando en la tabla del impuesto de renta, que ese es para la de efectos de determinar el impuesto de renta en la declaración de renta. Pero acá, esta es la tabla que ustedes deben utilizar, que es la del artículo 383, es la tabla de retención en la fuente que es aplicable a quienes. Esta tabla es aplicable a la retención en la fuente para los asalariados y para aquellas personas que son independientes, que perciban honorarios, pero que pertenecen a la cédula rentas de trabajo. Entonces, que tengan bien claro eso. Entonces, honorario, no que la retención por honorario es el 10 o el 11, y no, de eso depende, porque si la persona recibe honorario y pertenece a la cédula rentas de trabajo, hay que aplicarle son esta tarifa, que es la misma tabla que se le aplica a las personas asalariadas, ¿ya? Entonces, para que tengamos presente eso, si una persona recibe honorario y tiene más de un empleado a cargo, entonces ahí sí le vamos a aplicar la retención del 10 al 11. Entonces, una conclusión bien tajante, muchachos, que ya este tema no lo vamos a tratar más, ¿ya? Cuando ustedes vayan a calcular la retención por honorario, ustedes lo primero que tienen que preguntarle a la persona, ¿cuántos empleados tiene usted a cargo? Que sea demostrable. ¿Cómo se demuestra que yo tengo empleados? Con las planillas esas de pila, ¿ya? Donde se paga la seguridad social. Entonces, si la persona tiene más de un empleado a cargo, pertenece a la cédula de renta no laboral, y entonces ahí, en ese caso,
ustedes tienen ahí sí que aplicarle la retención en la fuente del 10 o del 11%. Pero si la persona le dice, no, yo no tengo empleados a cargo o máximo un empleado a cargo, entonces ya ustedes ya saben que pertenece a rentas de trabajo y hay que aplicarle el mismo procedimiento de retención que se le aplica a las personas asalariadas. Entonces ya saben que asalariado y honorario, el procedimiento es muy parecido siempre que la persona que perciba el honorario pertenezca a la cédula esa, ¿ya? O sea, porque tiene máximo un empleado a cargo o no tiene empleados a cargo. Entonces, a ellos les es aplicable esta tabla de retención en la fuente. Bueno, ¿cuál es la precisión que les quería hacer en el día de hoy? Ya para cerrar, que es el último temita que me hace falta con respecto a la retención por salario. Es la siguiente. La retención en la fuente para el caso de los asalariados, si ustedes van a una empresa como contador y hay personas que son asalariadas, hay dos procedimientos para calcularle la retención, que es el procedimiento 1, que es el que les he enseñado a ustedes. Ese cálculo que ustedes me están haciendo de retención, que yo les digo, tome un salario de 8 millones, tome un salario de 14, tome uno de 20, tome uno de 40, eso que ustedes ya han practicado en las 2 semanas anteriores, desde las 2 semanas anteriores, ese es el procedimiento 1. Hoy, en la sesión de la semana pasada, les hablé del procedimiento número 2, pero yo estoy casi que seguro que si yo les pregunto a ustedes sobre el procedimiento número 2 de retención en la fuente por salario, ustedes no van a tener de pronto eso muy claro. Entonces, eso es lo que quiero aclararles en el día de hoy. Entonces, ya saben, existen para los asalariados, no para independientes, sino para asalariados, hay dos formas de calcularle la retención en la fuente. Una, el procedimiento 1. ¿Cuál es el procedimiento 1? El que hemos venido trabajando, que ustedes cogen el salario, lo descomponen y llegan al ingreso gravable, eso lo convierten a VT y lo llevan a esta tabla. Y del cálculo aplicando esta tabla, de ahí le sale el valor de la retención en la fuente. Pero ya el procedimiento número 2 es diferente. ¿Por qué? Porque el procedimiento número 2, usted tiene que calcular unos porcentajes fijos en los meses de junio y en los meses de diciembre. Esos porcentajes fijos que usted calcula en junio y en diciembre, usted tiene que aplicárselo al ingreso gravable que se le haya originado dentro de los 6 meses siguientes al cálculo de ese porcentaje fijo. Un ejemplo, ustedes calculan ahora en junio un porcentaje fijo y vamos a suponer que ustedes el porcentaje fijo le da el 5%. ¿Qué van a hacer con ese porcentaje fijo? Ustedes se lo van a aplicar a los pagos gravables recibidos por ese trabajador a quien ustedes le calcularon ese porcentaje fijo. ¿A partir de qué mes? A partir de julio. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre. Entonces, ustedes en julio, cuando le vayan a calcular la retención a ese trabajador, usted va a decir, bueno, el pago gravable, el ingreso gravable de este trabajador en el mes es de 7 millones. Entonces, ¿qué hace usted? Como ese es el ingreso gravable, 7 millones, usted ya no lo va a convertir a VT y le va a aplicar la tabla, sino que usted lo que va a coger es 7 millones de pesos, que es el ingreso gravable, le va a aplicar el porcentaje fijo de retención, que es el 5%. Entonces usted coge 7 millones por el 5%, eso le da 350,000 pesos. Esa sería la retención en la fuente. Entonces miren que ya ahí hay una diferencia. El porcentaje, el procedimiento número 2, usted no tiene que coger y convertir ese ingreso gravable y convertirlo a VT para aplicar la tabla de retención, sino que usted simple y llanamente usted va a hallar el ingreso gravable del mes y le aplica el porcentaje fijo. Ahorita ya les explico cómo se calcula ese porcentaje fijo y ya es una manera muy fácil. Entonces, eso era para que lo tuvieran pendiente. No sé si de pronto tengan alguna pregunta por ahí, muchachos, que de pronto para afianzar este tema, porque ya con esto le damos por terminado lo de la retención en la fuente, por salario y por honorario. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, bueno. Bueno, muchachos, entonces, dígame. Una pregunta, en el caso de los dos procedimientos para el asalariado, ¿cuál sería más conveniente en ese caso? Pues lógicamente el procedimiento 2 es mucho más favorable. ¿Sabe por qué? Porque es que el porcentaje fijo se calcula con base en los ingresos de los 12 meses anteriores. Ya, y entonces como las personas van recibiendo cada vez un ingreso mucho más alto, entonces lógico, el porcentaje te lo van a calcular sobre una base de ingresos inferior. Entonces mira que te dije, ¿cómo se calcula el porcentaje fijo? Se toman los ingresos gravables de los 12 meses anteriores.
Entonces, si a mí me van a calcular el porcentaje fijo, yo el año pasado me van a tomar ingresos del año pasado y el año pasado ganaba menos que ahora. Entonces, la base para calcular el porcentaje fijo va a ser un ingreso menor. Ya, entonces el ingreso gravable va a ser menor que al que estoy recibiendo ahora mismo. Entonces, por ende, cuando ya un trabajador tiene más de un año de estar trabajando en una empresa, le es favorable más el procedimiento 2. ¿Por qué? Porque el porcentaje fijo se lo van a calcular sobre unos ingresos de 12 meses anteriores que probablemente fueron inferiores. Imagínate tú, por decir algo, a un trabajador le han podido pagar el año pasado, le han podido pagar una prima en junio de 12 millones y este año va a recibir una prima de 15 millones. Ya. Entonces mira que ya hay una diferencia. Este año va a recibir mucho más. Entonces, cuando le vayan a calcular su porcentaje fijo, ahora en junio, la prima de junio no se la van a tener en cuenta. Le van a tener en cuenta la prima del año pasado. Entonces, ese ingreso o base para porcentaje fijo va a ser inferior. Entonces, al ser inferior, el porcentaje va a ser inferior. Entonces, por eso el procedimiento número 2 es menor. ¿Ya? El procedimiento número 2 es mejor, perdón. Y es menor también. Es menor el porcentaje porque se toma en cuenta la base o los ingresos laborales recibidos de los 12 meses anteriores. Bueno, mucho cuidado con la VT. La VT que vamos a trabajar es la VT del año 2020. Ojo, año 2020. Bueno, entonces, ya aquí ya ustedes ya saben que esta es la depuración que tenemos que aplicar a quienes. Esta depuración que ustedes ven ahí en la plantilla se la aplicamos al asalariado, pero también se la aplicamos al que recibe honorario, pero que pertenece a la cédula rentas de trabajo. Y ya hemos reiterado que una persona que recibe honorario pertenecerá a la cédula rentas de trabajo cuando esa persona no tiene o trabajadores a cargo o máximo un trabajador a cargo. Entonces miren que ese es el procedimiento. En cambio, si yo recibo un honorario, pero tengo más de un empleado a cargo, usted no tiene por qué tener en cuenta esta plantilla. ¿Ya? Si yo le digo, mire, me va a pagar 10 millones de honorario y usted pertenece a esa cédula renta de trabajo, no señor, porque yo tengo 2 empleados a cargo. Ah, listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ya ustedes lo que tienen que hacer es tomar ese honorario y ponerme a que yo pague la seguridad social y sobre lo que quede me aplican el 10 o el 11%. ¿Ya? Esa es la diferencia. Aquí ya tienen las plantillas. Ya ustedes ya saben qué compone el ingreso no constitutivo de renta, ya saben que es el aporte obligatorio en salud, el aporte obligatorio a pensiones, fondo de solidaridad pensional. Tengan en cuenta que el fondo de solidaridad pensional varía hasta 16 salarios mínimos, es el 1%, pero ya cuando una persona tiene más de 16 salarios mínimos de ingreso, el fondo de solidaridad se le va incrementando hasta llegar a un 2%. ¿Ya? Tengan en cuenta que hay unos aportes voluntarios a pensiones que pueden ser tratados como ingreso no constitutivo de renta. Hay otros que deberán ser tratados como rentas exentas. Por ejemplo, Oscar Ortiz, que está afiliado a Colpensiones, si yo hago aportes voluntarios a pensiones, ustedes no me lo pueden tratar como ingreso no constitutivo de renta, sino como rentas exentas. ¿Por qué? Porque los que estamos en Colpensiones, los que cotizamos con ese sistema, no podemos hacer aportes voluntarios a pensiones para ser tratados como ingresos no constitutivos, sino como rentas exentas. ¿A quién se les permite que puedan tratar esos aportes voluntarios a pensiones, a fondos privados de pensiones como ingresos no constitutivos de renta? A los que cotizan en fondos privados de pensión. ¿Ya? Entonces, a ellos son los que se les permite. Aquí entonces también encuentran lo que son las deducciones, las rentas exentas para este año con sus limitantes. Ya eso ya lo habíamos tratado. Lo mismo que aplica para las personas que reciben honorario. Aquí yo les había colocado un ejercicio y entonces ustedes pueden observar que yo aquí coloqué ingreso gravable. Ya ustedes ya saben este ingreso gravable porque eso ya ustedes lo han aplicado. Entonces ustedes parten del ingreso, lo descomponen hasta llegar al ingreso gravable. Observen ese ingreso gravable que tienen en esa plantilla. Ese ingreso gravable le da 5.460.000. 5.460.000 le da para rentas de trabajo, la salario, que es la columna de la izquierda. Si yo les dijera que este señor le están aplicando el procedimiento número 2, ¿qué tenían que hacer ustedes? Ustedes tenían que coger esos 5.460.000, no tenían por qué convertirlo a VT, sino simplemente ya hallaron el ingreso gravable, pum, le aplican el procedimiento fijo. 5%, entonces 5.460.000 por el 5%, esa sería la retención. Pero como aquí es procedimiento 1, ¿qué hicimos aquí?
cogimos el ingreso gravable, ya, perdóname un minutico y termino la idea, ya te doy no te preocupes. Entonces cojo los 5.460.000, lo convierto a VT y le aplico la tabla. Ya, dígame, joven. Profe, buenos días. Profe, yo quería saber, no sé si usted nos había dicho anteriormente que allí en la renta de trabajo no laboral no se aplica el 25% de la renta exenta. Sí, ya se lo había dicho. Por eso le estoy diciendo, mírelo que aquí está, véalo aquí donde está. Usted ve que la columna a la derecha es honorario. Y miren que eso está en negrilla. ¿Por qué está en negrilla? Para que ustedes interpreten esta plantilla que está aquí, lo que está en negrilla es porque no aplica. ¿Sí ven? Entonces ustedes ven, renta exenta del 25% laboral está en negrilla, en la columna a la derecha, porque este es un ejercicio de honorario. Y aquí al honorario no le aplica. Véalo, aquí está. Pero muy interesante su pregunta, porque creo que sí lo he hablado, pero cuando le expliqué de esta plantilla, no les toqué eso. Mire aquí este caso, vea. Bien, me voy acá adelante. ¿Sí ve que esto está en negrilla? Entonces miren que aquí hay dos ejercicios. Aquí hay un ejercicio, el de la columna de la izquierda es un asalariado y el de la columna de la derecha es un honorario para rentas no laborales. Entonces miren que cómo se le calcula la retención a esa persona. Miren que al asalariado usted le descuenta salud y pensión y le descuenta dependiente, le descuenta interés de vivienda, pero cuando usted va del honorario, el del honorario no le permite porque tiene bloqueado ahí dependiente, interés de vivienda. ¿Por qué? Porque a ellos no les aplica eso. ¿Sí ven? Entonces, usted lo que me preguntaba, salud prepagada. Bueno, la salud prepagada incluso podría considerarse también por un concepto de la DIAN, pero miren que el 25% no le aplica tampoco. A ellos no les aplica eso. Entonces, ¿qué es lo normal que le aplica a una persona que recibe honorario y no pertenece a la cédula de rentas de trabajo? Es descontarle la seguridad social. Ustedes vayan a lo seguro. Ustedes le van a pagar 20 millones de pesos a una persona de honorario, pero esa persona tiene empleados a cargo. Entonces usted dice, hágame el favor y me paga la seguridad social para pagarle, para hacerle el trámite de la cuenta y practicarle la retención. Entonces, y ustedes le piden el pago de la seguridad social, se lo descuentan y a lo que quedan le aplican el 10 o el 11% para que no tengan problemas. Dígame, sí. Los honorarios no se aplican en las rentas no laborales. ¿Los qué? Ahí, eso que está en negrilla no se le aplica solamente a las rentas no laborales. Eso está bloqueado para las rentas no laborales, por eso está ahí. Aquí su compañera preguntaba, profesor, ella me preguntaba ahorita, tu compañera decía, profe, mire, a las rentas no laborales no les aplica el 25%. Sí, míralo, aquí está demostrado, véalo, aquí está en la plantilla. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Usted ahí no me puede llevar 25% porque no te va a dejar, porque eso está bloqueado ahí, ¿ya? Entonces era lo que preguntaba. Entonces, para rentas no laborales, ojo, honorarios para rentas no laborales, el procedimiento es distinto. No tiene derecho a dependientes, no tiene derecho a deducciones esas de interés de vivienda, no tiene el 25% de rentas exentas, ya, ellos no tienen. Lo que sí tiene derecho a aportes voluntarios a pensiones y en AFP, eso sí lo puede descontar. Mira que aquí lo tiene habilitado. Entonces, lo que aparece bloqueado no aplica para rentas no laborales. Muy interesante esa pregunta para afianzar qué hizo acá tu compañero. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, es muy sencillo. Cuando me vayan a pagar honorario, usted simplemente pregunta, ¿a qué cédula pertenece? Rentas de trabajo. Ah, listo. Ya ustedes saben que tiene derecho a dependientes, tiene derecho a prepagada, tiene derecho a pago de intereses de vivienda, tiene derecho a aporte voluntario y tiene derecho a el 25%. Pero si yo les digo, me van a pagar un honorario y entonces ustedes me preguntan, ¿a qué cédula pertenece usted? No, a la anual. O si él no sabe, no sé qué me pregunta usted, yo no sé qué es eso. Entonces usted le pregunta, mire, ¿cuántos empleados tiene usted? Yo le digo, tengo 5 empleados. Ah, ya listo, usted pertenece a la cédula no laboral. Entonces, a usted no le puedo tener en cuenta ni los dependientes, no le puedo tener en cuenta el 25%, no le puedo tener en cuenta tal cosa. Entonces, eso es lo que tienes que mirar. Ya, entonces, ¿qué es lo que le puedes descontar a una persona que pertenece a la cédula no laboral? Ustedes van a la fija, descuéntenle nada más seguridad social y a lo que quede, ¡pum!, le aplican el 10%. Ya ellos ya chillarán, ellos dirán, oye, ven acá, pero es que yo voy a hacer un aporte voluntario. Bueno, entonces tráigame la constancia del aporte voluntario y con mucho gusto yo se lo deduzco de la base de retención, ¿ya? Pero de lo contrario, cuando ustedes vayan a pagar un honorario a una persona que pertenezca a esa cédula, ustedes simplemente exíjanle el pago de la seguridad social y una vez que le demuestre el pago de la seguridad social, se lo descuentan ese honorario y a lo que quede le aplican el 10%. No tienen que meterse con dependiente, no tienen que meterse con 25% de renta exenta.
porque ese 25% de renta del CENTA solamente le aplica al que reciba honorario y pertenece a la cédula de rentas de trabajo. Bueno, muchachos, ahora sí, si tienen otra preguntita para entrar al procedimiento número 2 de retención por... Ojo, ustedes van al artículo 383 y subsiguiente del Estatuto Tributario y van a encontrar, ojo, para el caso de los asalariados, que hay dos procedimientos para el cálculo de la retención. El uno ya lo tenemos claritico, es lo que acabamos de ver en estas 2 o 3 semanas, ¿ya? El 2 lo voy a perfeccionar ahora. Entonces, dice el artículo 383 que el procedimiento número 2 tiene un parágrafo, dice, para efecto de la aplicación del procedimiento número 2 a que se refiere el artículo 386 del Estatuto Tributario, el valor del impuesto en VT determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo se divide por el ingreso laboral grabado convertido en VT, por lo que se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual. O sea, me está indicando cómo se calcula el procedimiento. Entonces, miren, aquí está. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya ustedes ya saben cómo se determina el ingreso gravable del mes, ¿verdad? Ustedes saben cómo se calcula el ingreso gravable del mes. ¿Cómo hallo yo el ingreso gravable del mes? Tomo el ingreso bruto del mes, ¿ya? Que pueden ser 8, pueden ser 14, pueden ser 20 millones. Entonces, para ustedes ese ingreso bruto, convertirlo a gravable, ¿qué es lo que tienen que hacer? Le restan los ingresos no constitutivos de renta, es decir, le restan salud, le restan pensión, le restan fondo de solidaridad. A ese valor que quede ahí, ustedes le aplican el 40% para establecerle la limitante para efectos de saber que ahora vas a restar deducciones y rentas del CENTA y que esos valores no pueden ser superior a ese límite del 40%. Entonces usted va a restar después de ese subtotal, empieza a restar las deducciones. Entonces usted va a decir, no tiene derecho a dependientes, metió salud prepagada y tiene el 25% de rentas del CENTA y le quedó tanto. ¿Ya? Ese es el ingreso gravable. Ese es el ingreso gravable del mes. Entonces, ¿qué pasa? Que para efectos del procedimiento número 2, para calcular el porcentaje fijo, tomen esta plantilla que está aquí. Colóquenle ahí, si tienen dónde anotar, coloquen ahí cómo se calcula el procedimiento, cómo se calcula el porcentaje fijo. Entonces, coloquen ahí en sus apuntes un interrogante que diga cómo se calcula el porcentaje fijo aplicable en el procedimiento 2 de retención en la fuente para un asalariado, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tomar? Anoten ahí, cálculo del porcentaje fijo, procedimiento 2 de retención para asalariado. Entonces, Profesor, ¿qué van a tomar? Sí, díganme. ¿está grabando? No, no lo estoy grabando porque es que el problema es que como la grabación es por la página de SECAR, entonces la página de SECAR no sé si es que la tiene bloqueada para grabar, que ahora intenté, cuando le di grabar, enseguida me botó. Entonces no lo estoy grabando. Por eso le estoy diciendo que vayan anotando. Yo no tengo problema, anoten ahí. Oye, ¿no puede facilitar entonces las diapositivas a que tiene? Sí, claro, ya yo se las mando. Entonces, mire, anoten ahí que este procedimiento es muy sencillo. Vea, entonces ustedes van a tomar, para calcular el porcentaje fijo, van a tomar el ingreso gravable, coloquen ahí, ingreso gravable de los 12 meses anteriores, ¿ya? 12 meses anteriores. Que en este caso yo estoy aquí estableciendo un supuesto que es 67 millones. Se suma también ¿Ya? el de este mes. No, 12 meses anteriores a la fecha de cálculo. Ya ustedes saben que ¿en qué fecha se calcula el porcentaje fijo? ¿En qué mes? En junio y en diciembre, profe. En junio y en diciembre. Entonces, ahora en junio, o sea, en este mes que viene, hay que calcular porcentaje fijo. Entonces, usted se ubica en junio. Entonces, usted dice, bueno, voy a calcular el porcentaje fijo. Ese porcentaje fijo que van a calcular en junio, ¿lo van a aplicar a los pagos gravables de qué meses? De julio a diciembre. O sea, el porcentaje fijo que ustedes calculan ahora en junio es para aplicárselo a los pagos que recibe el trabajador dentro de los 6 meses siguientes. ¿Y cuáles son los 6 meses siguientes a junio? Entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, el porcentaje fijo que usted va a calcular ahora en junio se lo va a aplicar a los ingresos gravables que reciba el trabajador en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre.
En diciembre vuelves a calcular el porcentaje fijo, pero ese porcentaje fijo que tú calculas en diciembre lo vas a aplicar a los pagos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Eso qué significa? A mí me aplican el procedimiento de retención. El mes que viene, que es junio, me van a aplicar la retención con el procedimiento número 2. Ese porcentaje fijo que me van a aplicar ahora en junio, ¿cuándo lo calculó la DIAN? ¿Cuándo debió haberlo calculado la DIAN el porcentaje fijo que me van a aplicar ahora en la nómina de este mes que viene de junio? Tiene que ser el porcentaje fijo en diciembre de qué año? Del 2019. Ya ese porcentaje fijo que me están aplicando a mí de enero a junio, me lo calcularon en diciembre del 2019. Ahora, el porcentaje fijo que me calcula la DIAN ahora en junio, me lo va a aplicar de julio a diciembre. En diciembre me vuelven a calcular porcentaje fijo, pero ese porcentaje fijo me lo empiezan a aplicar a partir de enero del 2021 hasta junio del 2021. En junio del 2021 vuelven a calcular el porcentaje fijo. ¿Ya? Entonces, si ya yo sé que los porcentajes fijos se calculan en 2 meses definidos por la ley, que es junio y diciembre, entonces, si yo voy a calcular el porcentaje fijo ahora en junio del 2020, ¿qué tengo que tomar? Me dice la norma, tome el ingreso gravable de los 12 meses anteriores. Si yo estoy ubicado en junio del 2020, ¿cuáles son los ingresos gravables de los 12 meses anteriores? Entonces sería, de mayo hacia atrás usted me cuenta 12 meses, porque no me puedes cuantificar junio, porque la norma me dice es, tome los pagos gravables de los 12 meses anteriores a la fecha del cálculo. Entonces, como lo estoy calculando en junio, entonces tengo que tomar los pagos gravables de mayo hacia atrás 12 meses. Si ustedes se me devuelven de mayo hacia atrás 12 meses, me va a tomar los pagos de mayo, abril, marzo, febrero y enero de 2020. Y me vas a tomar diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio del 2019. Esos serían los 12 meses. Entonces usted suma esos ingresos gravables de estos 12 meses y al sumarlo, póngale que le dio 67 millones. Ya el ingreso gravable mensualizado, ustedes saben de dónde sale. Ya ustedes ya saben de dónde sale. Ya les mostré la plantilla y ustedes me han hecho una cantidad de ejercicios. Ustedes ya son expertos en calcular el ingreso gravable de un mes. Entonces, ¿ustedes qué van a coger? Van a coger son las plantillas o las colillas de pago de ese trabajador y miran cuánto fue el ingreso gravable de cada uno de esos 12 meses y lo suman y lo van a dividir entre 13. Les dije, ¿por qué no entre 12 sino entre 13? Porque recuerden que ahí se tiene en consideración el pago de las primas que constituyen un mes más, ¿ya? El pago de la prima. Entonces, si yo tengo un ingreso gravable de 67 millones y lo divido entre 13, eso me da 5.153.000. Estos 5.153.000, ¿qué es? El ingreso gravable mensual promedio de los 12 meses anteriores. Ojo, esos 5.153.846 me representan el ingreso mensual promedio gravable de los 12 meses anteriores a la fecha del cálculo del porcentaje fijo. Entonces, ¿qué hago con esos 5.153.000 que ya sé que es el ingreso mensual promedio gravable de los 12 meses anteriores? Lo divido entre el valor de la VT. Lo divido entre el valor de la VT. Entonces, al dividirlo, ¿qué me da? Me da 144,74. Esos 144,74, ¿qué es? ¿Qué son los 144,74? Alguien que me diga, ¿qué es eso? Eso es el ingreso mensual promedio de ese trabajador de los 12 meses anteriores, pero expresado no en pesos, sino en VT. ¿Para qué lo convertiste a VT? Para irte a la tabla. Para irme a la tabla de qué? A la tabla esta. Y entonces aplicarle aquí esta tabla para hallar el porcentaje fijo. Entonces, ¿cuánto me dio?
Me dio ¿cuánto? 144, ¿verdad? 144 VTs. Entonces, si me dio 144 VTs, vamos a buscar la tablita aquí. Aquí. Si me dio 144 VT, ¿dónde la ubico? En el segundo intervalo. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo que tomar la fórmula esta. Dice, tome el ingreso laboral grabado expresado en VT y réstele 95. Y lo multiplica por el 19%. Entonces, me voy acá al ejercicio que estoy haciendo. Me voy aquí. Aquí está. Entonces, me dio 144. Entonces, tomo el ingreso gravable mensual promedio, me dio 144.74. Como ya lo ubiqué en el segundo intervalo, le resto 95 VTs. Y a lo que quede lo multiplico por el 19%. ¿Cuánto me da eso? Me da 9,451 VTs. Y lo divido entre el ingreso mensual promedio expresado en VT. Y así hallo lo que es el porcentaje fijo. Y eso lo multiplico por el 100%. ¿Eso qué significa? Que el porcentaje fijo de esta persona es 6,53%. ¿Qué voy a hacer con esos 6,53%? Se lo voy a aplicar al ingreso gravable de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Que un trabajador devengó en ese mes 15 millones de salario. Usted coge y lo depura, 15 millones. De los 15 millones te quedaron 8 millones gravables o 9 millones gravables. ¿Qué hace? Ya no lo conviertes a VT ni le aplicas la tabla, sino que le vas a aplicar el porcentaje fijo. ¿Ya? Ese es lo que tendrían que hacerle. Entonces, así se halla el porcentaje fijo. Sé que hay dudas. El que tenga duda, pregunta, que yo vuelvo nuevamente a repetir el procedimiento. Los escucho primero, muchachos. Los escucho. A ver. Profesor, váyase a la tabla, hágame el favor. ¿Cómo? Váyase a la tabla, hágame el favor. A la tabla, muy bien. ¿A la tabla de las tarifas? Sí, sí. Vámonos aquí. Listo. ¿Qué necesita? Pensé que también decía que se le sumaba algunos VT también. No. Ya vamos a hacer ejercicio. A ver, muchachos. Vamos a ver si me entendieron. Déjenme aquí, vamos a probar aquí. A ver, Fernando, ya que está con el micrófono abierto. Fernando, recuérdame cómo haces tú para hallar el ingreso grabable de un mes. Recuérdame, ¿cómo haces tú para hallar el ingreso grabable de un mes? Primero, 4% de, en caso de que sea un asalariado, 4% Sí, sí, vamos a hablar de asalariado. Salud, 4% de pensión. Ajá. Si tiene menos de 16 salarios mínimos, sería 1% de solidaridad pensional. Perfecto. ¿Qué más puedes deducirle ahí? Luego de eso se pone el tope del 40%. Los dependientes. Ajá. 10% sobre el eso bruto, creo. Sí. Sin que exceda de 32 VTs. Muy bien. ¿Qué más? Medicina prepagada. Listo. ¿Qué más? Interés de vivienda. Después viene la renta del Centas. El de 25%. Perfecto. ¿Cuál es la última renta del Centas que tú calculas? La del 25%. Exactamente. Y tienes claro cómo se calcula esa, ¿verdad? Sí. Ya la explicamos. Bueno, entonces, cuando ya tú deduces todo eso, ya tú sabes que todo eso encaja dentro del límite. ¿Qué hallaste ahí? El ingreso gravable, ¿cierto? El ingreso gravable del mes. Entonces, para tú hallar el porcentaje fijo, ¿qué necesitas? Cuantificar ese ingreso gravable que haya obtenido el trabajador los 12 meses anteriores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como tú estás ubicado en junio, entonces tú te vas a la nómina de mayo hacia atrás.
y empiezas a tomar todos esos ingresos grabables de esa nómina. Ya, entonces, sí, ojo muchachos, tomen ahí una nota. Si ustedes, yo les digo, calcular porcentaje fijo junio, me van a calcular este porcentaje fijo. Entonces yo les digo, ingreso grabable 12 meses anteriores, o sea, de mayo a junio del 2019, da 127 millones de pesos. Coloquen ahí para que me lo hagan. Tomen, ingreso grabable 12 meses anteriores da 127 millones. ¿Ya? Háganme el favor y me calculan el porcentaje fijo. Me calculan el porcentaje fijo de esa persona. Tiene 127 millones. Le voy a colocar la plantilla para que seguí. Y entonces las dudas que tengan, ustedes me la plantean. No hay problema. Entonces, miremosle aquí. Aquí tienen la formulita. Miren que aquí el ingreso grabable yo le coloqué 67. Ahora le puse 27 millones. Entonces, Sí. ustedes tomen, calcúlenme el porcentaje fijo. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Por qué se divide entre 13 si se supone que son 12 meses? Porque usted sabe que ahí también va incluida la prima y la prima representa un mes más de ingreso para el trabajador. Profe, ya lo calculé. Espérame un minutico, déjame yo lo calculo para decirte ya de una vez. Espérate. 274 menos 150 igual por 28%. ¿Cuánto te dio? Me dio 6.12. No. A ver, dime cómo lo hiciste. No creo, eso te da un porcentaje alto. Dime cómo lo hiciste, yo te voy corrigiendo. Bueno, tomé los 127 millones y los dividí entre 13. Listo, hagámoslo. Vayan haciéndolo Eso me todo. dio- A mí me dio 34 y algo. Por eso, vamos a irlo para que todo el mundo lo vaya entendiendo. Vamos a irlo aplicando. A ver, dime qué fue lo que hiciste. 127 millones, Entre 13, lo dividiste entre 13, te dio. 9.769.231. Listo, vayan haciéndolo. ¿O será que lo vamos haciendo aquí para que vayan? Y vamos bien. Vamos aquí haciéndolo aquí. Vamos a agregar una nueva plantilla, si será que podemos. Iremos aquí, duplicar. Entonces aquí colocamos. No me deja. Sí me dejará. Sí, ya listo. 127. El computador me está molestando. 127 millones. Pues, dividido entre 13. Eso me da. Aquí me da 9 millones 769 231. 231. ¿Listo? Eso lo voy a dividir entre
9.769.231. Lo divido entre 35.607. Eso me da aquí 244,36 VTs. ¿Listo? Profe, allí sí me dio diferente a mí. A mí me dio fue 274. Sí, 274. 274.36. Eso, ¿cómo están ahí con los ojos? Eso me abrí también. Entonces, ahora sí, entonces nos vamos acá a aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué hago? 274,36. Menos 95. Menos 95. Igual por 19%. Dígame. Ya entiendo por qué nos dio diferente. Es que no es menos 95, es menos 150. Ahí estamos aplicando la tarifa del 28%. Hombre, sí, claro que sí. Estamos, ¿vio usted? Eso se llama entendimiento. 150. Ahí estamos. Hasta yo estaba cometiendo el error, porque es que uno aquí se nubla. Entonces, vean ustedes, cuando ustedes están entendiendo una clase, entonces, sí, efectivamente, ahí está. Entonces, mire, son 274,36 menos 150. Eso Por me da 28, profe, por 28%. por 28%. Más 10. Por 28%. Ya aquí la formulita cambió porque está en otro intervalo. Más 10. Ahí está. Esa es. Entonces vamos a darle guardar. Y ahí está guardado para que les quede a ustedes ahí. Entonces volvamos a retomar. Miren que ya aquí el cálculo es diferente. ¿Por qué? Porque ya él se pasa para otro intervalo en la tabla. Entonces me da 274,36 menos 150 igual por 28%. Eso me da 34,82 más 10. Eso me da 44. 44,82. 44,82. Sí, señor. Dejémoslo aquí así. Entonces lo voy a dividir sobre ¿qué? Los 274,36 entre Exactamente. 44,82. 274,36. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me da eso? Da 6.12. Por el 100%. No, a mí no me da eso. Claro, Profe, multiplícalo ahora por 100. Multiplícalo por 100. Exacto, ese es el porcentaje. A ver, revíseme ahí, ahí sí. Ahí sí. Distinto. Es que yo tomo los 274,3626,469, o sea, con todos los decimales, y lo divido entre 44,82, 15, 41, 14. Y me da 6.12, 12, 22, No te puede dar, mire, no te puede dar. Divides. Volvamos a hacer la operación. Tome. Ya sabes que esa operación te dio 44,82 VTs. Lo vas a dividir entre 274,36. Eso te da 0,16. 0,16. Miremos aquí. Ya, profe, ya entendí. Lo que pasa era que estaba dividiendo los 274 entre 44 y es al contrario. Por eso era que me daba distinto. Al final. Claro, sí.
Ahora sí, ya ahí quedó ya, correcto. Bueno, muchachos, ahí sí lo escucho. Porque es que, ¿sabes por qué cuando tú me dijiste que te había dado 6? No, ¿cómo te va a dar 6 si el ingreso mensual promedio es el doble? Te tiene que dar mínimo un porcentaje fijo al doble del primer ejercicio. Mira el primer ejercicio que hicimos. ¿Cuánto te dio el porcentaje fijo aquí en el primer ejercicio? Te dio 6,53. Pero ¿cuánto era el ingreso mensual promedio? 67 millones. En cambio, ya ahora acá que ya tienes un ingreso mensual promedio superior, que es de 127 millones, te tiene que dar mínimo un porcentaje fijo el doble. Entonces, ¿qué te permite eso? Que cuando ustedes vean, no, que mi porcentaje fijo es del 1%, entonces usted dice, esta persona debe estar devengando un ingreso mensual promedio de tanto. Y así se vuelve un experto. ¿Qué tal que yo te diga ahora que el ingreso mensual promedio es de 300 millones? Ya te cambia. ¿Por qué? Porque ya tú al irte a la tabla te va a dar el intervalo. Entonces, muchachos, para que practiquen, tomen ahora un ejemplo de ingreso mensual promedio, el ingreso mensual promedio de 270 millones. A ver, háganlo ahora con 270 millones. Rapidito a ver si entendimos y para ver ya para cerrar este punto. Profesor, Dígame. ¿y ese porcentaje sigue en el siguiente periodo? Hasta diciembre. Si lo calculas en julio, es hasta diciembre. En diciembre tienes que volver a hacer, pero entonces ya vas a tomar los ingresos de noviembre a diciembre del año anterior. Miren, si se dan cuenta que es sencillo. Entonces, vamos a hacer ahora con 270 millones. ¿Ya? Entonces, tomo 270 millones. $583 menos 360. Da 24%, profe. Ya déjame, ya estoy terminándolo yo acá. Porque es que yo lo estoy haciendo de una vez para que les quede aquí en la memoria. Entonces, miremosle a ver. 142 dividido entre 583,29 le da 24,46%. Sí, señor. Sí, señora, sí me dio a mí.
Listo. Sí, profe. Bueno, muchachos, si entendieron este tema, ustedes pueden comprarse un libro de ley del que quieran y métanse ahí, que se van a divertir, ¿ya? Que les hablan del procedimiento número 2. No, imagínense, eso en las universidades no lo alcanzan a ver, muchachos. Ustedes miren cómo lo vieron de rapidito, cómo vieron esto perfectamente en una universidad. Para yo, en que me entiendan este tema, se puede llevar todo el tiempo, semanas, y ustedes miren, arrancamos la clase a las 7:10 y este tema ya como lo tienen ahí acumulado. Entonces, como ustedes vienen de un proceso, porque si ustedes no supieran que era ingreso gravable, ustedes estaban como... si ustedes ahora mismo yo le digo, tome el ingreso gravable de los 12 meses anteriores, y entonces le pregunto, oye, ¿qué es ingreso gravable? ¿Cómo se determina el ingreso gravable? Ustedes saben todo eso. Entonces, por eso se les facilita el entendimiento de esto. Muchachos, les aseguro que ustedes toman un libro de retención en la fuente de leyes y el tema más importante que es el ejercicio que esté lo van a entender. El ejercicio que esté lo van a entender. Lo mismo el salario integral. El salario integral es igualito. Cómprese un libro de leyes y mire ahí, toma un salario integral y dice, uy, pero el procedimiento es lo mismo que el procedimiento ordinario. Ya es lo mismo. Entonces ahí no va a encontrar absolutamente, no va a encontrar nada distinto a lo que hemos visto aquí. Entonces, métase a actualícese.com. Métanse a actualícese.com y miren que actualícese.com, dígale cómo se calcula el porcentaje fijo, a ver si se lo va a hacer así claritico como lo hacen ustedes ya. No lo van a encontrar así clarito como ustedes lo tienen. ¿Por qué? Porque no está tan explicado como ustedes lo tienen. Miren que esta plantilla aquí, usted cómo hace para hallar el porcentaje fijo. Métase ahí en gerencia.com o métase en cualquier parte para que vea que él no lo tiene así explicadito, así como lo tienen ustedes aquí. ¿Ya? Entonces, muchachos, ustedes hallaron el porcentaje fijo. ¿Qué hacen? Miren, aquí tienen esta plantilla, por ejemplo. Esta plantilla de un ejercicio de los que ustedes me entregaron. Claro, aquí está. Un ingreso de 18 millones. Aquí está. ¿Qué hicimos? Calculamos el ingreso gravable del mes. Calculamos el ingreso gravable del mes. Aquí está. Entonces, miren, este señor, el procedimiento 1, miren aquí la retención, ¿cuánto le da? 18 millones. Aquí está. 1.695.000. ¿Qué tuvieron que hacer? Coger este ingreso gravable de los 10.125.000 y aplicarle la tabla. Pero si yo le aplico el procedimiento 2, mire, hago lo mismo. Hallo el ingreso gravable, pero no lo convierto a VT y no le aplico la tabla, sino que le voy a aplicar el porcentaje fijo. Entonces, a los 10.125.000 le aplico el porcentaje fijo. Ahí está la diferencia, muchachos, de los dos procedimientos. Con eso estamos finiquitando nuestro tema. Yo creo que estaríamos como que en un 90% de todas las posibilidades de cálculo de retención. Faltaría calcular, por ejemplo, la retención a una indemnización, faltaría calcularle a pagos inferiores a 30 días, pero eso ya no, eso como no aplica casi, entonces no vamos a enredarle más la vida. Ahí ya tienen ustedes, ahí ya saben calcular el porcentaje fijo, procedimiento 2, ya saben calcular la retención en la fuente. Miren, aquí está. Mire, aquí está. Este es procedimiento 1. Miren que aquí está 18 millones corregido. Este es del trabajo que yo les mostré la semana pasada de las compañeras que cometieron un error porque ellas calcularon mal el 25%. Entonces, aquí ya se calculó bien el 25% laboral. Entonces, aquí está. Me dio 10 millones de pesos el ingreso gravable. 1.695.000 la retención. Pero si yo le digo aplique la retención por el procedimiento 2, ¿qué tienes que hacer? Toma los 18 millones, determina el ingreso gravable que es 10.125.000 y a eso le aplicas el porcentaje fijo. ¿Qué porcentaje fijo le vas a aplicar? Depende, porque si me dice que este es el pago de mayo, entonces debo aplicar el porcentaje fijo que calculé en diciembre del año 2019. Ese sería el caso. Ese sería el caso. Muchachos, los escucho. Preguntas, porque sobre esto se va a tratar la evaluación de la próxima clase. Profe, si el examen va a ser individual, en pareja, en grupo. Vamos a hacerlo en pareja, que me facilita a ustedes y a mí, porque ustedes son más de 50 alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Que serían 50 exámenes que me tocaría evaluar. Entonces, si lo hacemos en pareja,
ya más o menos somos 20 y pico exámenes, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer en pareja, cada quien en su casa, entonces ya ustedes miran a ver cómo van cuadrando. Y entonces ya me lo envían. Pero eso sí, los estudiantes que me mandan, yo me antojo de llamarlos. Yo me antojo de llamarlos, entonces sí, por decir algo, Keila hizo el examen con Sebastián, entonces me enviaron. Profesor, ahí va el examen de Keila y Sebastián, entonces ¿qué hago yo? Yo puedo llamar a Keila, venga acá, ¿qué fue lo que usted hizo? Profe, mire, hice esto, listo, ¿ya? Para que ella sepa que yo los voy a llamar, porque yo para que Keila me demuestre si participó en el examen, yo necesito 1 minuto. Yo le digo, Keila, hágame un favor en 1 minuto, dígame qué fue lo que hizo en el examen. Eso ni dice tan, pero si se queda, ¿de dónde salió este valor? Espere, profesor, ¿de dónde fue que salió esto? No, tiene que responderme enseguida. Entonces, ojo con eso, que ustedes cojan un compañero, el compañero tiene que estar bien pila si yo lo llego a llamar. Porque si yo lo llego a llamar y el compañero empieza a gaguear y entonces me dice, no, pero espera un momentico para mirar a ver de dónde fue que salió este valor, entonces ya eso le baja la nota, ojo que se lo estoy diciendo. Entonces el examen es en pareja, entonces ustedes cojan a su compañero y empiecen a practicar con su compañero y entonces antes del examen ustedes se chocan la mano, bueno, pila, vamos por el 5. El 5 se complementa con la entrevista que nos va a hacer el profesor. Nosotros le enviamos el examen al profe y el profe después va a llamar a alguno de nosotros y nos va a preguntar y entonces con eso le ratificamos si es 5, si es el 5. No me importa que todo el mundo saque 5. A mí lo que me interesa es que el tema lo sepan. Ya, si ustedes el tema lo saben, esto no es cualquier temita. Esto es un tema de envergadura. Ustedes se van para una empresa y seguro que con lo que ustedes ya manejan aquí en las empresas no saben. Van a ponerse. ¿Cómo? Dígame. Que eso es lo que nos van a poner a hacer. Claro. No, imagínense usted con 20 añitos manejando este tema. No van a decir, no, pero esto es una precesura, esto es una niñita, 20 añitos y maneja ese tema. Entonces, muchachos, no es solo que lo aprendan, sino que lo sepan explicar. Pónganse en un espejo a hablar. Así cojo yo a los estudiantes de noveno. ¿Qué es los estudiantes de noveno? El estudiante de noveno no solamente me hace, sino que tiene que pararse a decirlo. ¿Cómo lo estoy diciendo yo? Entonces, empiecen a practicar, porque en noveno se vuelven a encontrar conmigo. Y en noveno no les acepto sino que ¿de dónde sacaste esto? Entonces, pim, pam, así, una metralleta, Es lo mismo. Si usted va a estar en una empresa usted se para, no, mire, esto sale de esto y esto, y dice, mire, esto no es el estudiante de la Universidad de Sucre. Sí, señor, el estudiante de la Universidad de Sucre. Dice, pelado, ¿por qué maneja esas cosas tanto? ¿Qué soltura, qué desenvolvimiento tiene? Porque eso también hay que irse enseñando a ustedes. Ustedes tienen que ir perdiendo el miedo. ¿Qué hace perder el miedo a ustedes, muchachos? El conocimiento. ¿Y cómo se expresa el conocimiento? El conocimiento se expresa practicando ustedes oralidad. Entonces, practiquen esto y entonces, ya saben hacerlo, entonces, finjan ustedes, como es una pareja compañera, y dice, bueno, tú vas a actuar como el profe, yo voy a actuar como el alumno, yo te hago las preguntas. ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué hiciste esto? ¿Cuáles son los ingresos? Entonces, usted le pregunta a su compañero y el compañero ahí van practicando, ¿ya? Ahí van practicando. Muchachos, ya saben entonces cómo es. El miércoles entonces tenemos la prueba. Los compañeros que no tienen el acceso al internet, miraremos a ver si ellos están aptos para hacer la prueba. Ya yo miro a ver, yo tengo aquí una relación de 6-7. Hay unos estudiantes que sí tienen internet, pero no ingresaron a la actividad porque entraron 30 y algo estudiantes, no entraron en su totalidad. Hay que mirar qué pasó con los otros compañeros. Yo supongo que tuvieron algún inconveniente, se pondrán al tanto con ustedes. Igual díganme que me molesten o moléstenlos a ustedes. Miren que ya ustedes captaron el tema. La verdad es que me siento como que de la forma que ya les coloqué los ejercicios, yo siento que ustedes han captado. Entonces, miremos a ver si siguen con dudas o inquietudes, me llaman, me escriben. Dígame. Dígame, María. Yo tengo una duda respecto al caso de la Sociedad Expo Norte. Sí. Según el video que yo estaba viendo, yo no pude estar presente en la clase anterior, pero vi el video y en el punto número 2, sí lo pueden mirar en estos momentos, profe. No lo tengo abierto, pero intento mirarlo a ver aquí. Sí, porque es que, por ejemplo, en el punto 2... Léeme el enunciado. Sí, en el punto 2 del caso de Expo Norte dice que se realiza una venta de layas
palas, asadas, picos, vinaderas, arcas de ¿Eso labranza. me orienta al 5%? Y sí, se le aplicó el 5% De IVA generado. de IVA generado. Pero Ajá. entonces mi pregunta es, yo estaba mirando en el estatuto tributario donde está la tabla de los bienes excluidos y esos bienes están allí. Entonces no entiendo por qué se Los picos aplica una layas. tarifa ¿Los picos y layas están excluidos? Sí, están excluidos, Déjame, pero Yami, entonces no déjame, entiendo por qué. Déjame, Yami. Ok. Bueno, eso es lo importante. Si está así, tendríamos que corregirlo. Déjame, Yamiro. Es que mire Sí, que aquí porque no en entiendo por qué tributaria hay aplican que el estar 5. mirando. Sería el 424. Vamos a buscar el 424. Exactamente. 424. La verdad es que yo no lo encuentro aquí, en el 424. Vámonos al 468 raya 1. Pero esto se aprende así, ¿oyó? María, esto se aprende así, con el Profe, estatuto mire, vea, y estatuto por actualizado. ejemplo, acá en el 424, en la partida arancelaria 84.33.20. Espérate, 8433. .20. Guadañadoras, incluida la barra de corte para montar sobre un tractor. 843320. Y abajo están las demás máquinas y aparatos para emificar. Y ahí aparecen otro de los elementos que usted está mencionando en el ejercicio. No, pero aquí no aparecen los picos, palas, no aparece. No, okay. No, no aparece. ¿Qué estatuto utilizaste tú? ¿Qué estatuto utilizaste? Aquí está el de 2019. ¿Pero de qué empresa, de qué editor? Este fue el que usted nos mandó. Pero entonces debe tener un error. Debe tener un error porque el estatuto aquí actualizado no está. Entonces déjame, ya miro aquí, déjame y lo confrontamos. Pero qué bueno que me hayas hecho esa pregunta. 477, bienes exentos. Es que estoy buscando bienes exentos, el 468 raya 1. 468 raya 1. Mira, María, en el artículo 468 raya 1, partida arancelaria 8201, anótenla ahí, partida arancelaria 8201. Las layas, palas, asadas, picos, vinaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas están grabadas al 5%, ¿yo? Pero está bueno que me hayas, que de pronto si yo les mandé, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que de pronto no vaya, porque, mire, muchachos, es peligroso utilizar un estatuto desactualizado, porque mira, un estatuto desactualizado sería mortal para ustedes. Por eso hay que buscar un buen estatuto tributario. Si yo les envié ese y tiene error, pues entonces la culpa es mía. Ustedes me dicen si el estatuto tiene error, entonces busquen el estatuto actualizado ahí en la página de Google, busquen el Senado de la República o en la página de la DIAN, que esa no falla. No, profe, usted no, el estatuto está bien. Lo que pasó fue que yo había entendido mal lo de los elementos para trillar, edificar y todo eso. Y no me había fijado acá en la partida arancelaria de 82.01. Ah, bueno, listo. De los bienes exentos. Bueno, listo. Bueno, ¿qué otra preguntita tienen por ahí, muchachos? Profe, sigo teniendo otra duda. Lo que pasa es que a veces da hasta pena decirlo, profe, pero hasta estas alturas de la vida yo he hecho ejercicios, contabilizaciones y todo eso. Sé cómo calcular RTI, RTIVA, el IVA retenido y el IVA generado descontable.
pero se me dificulta mucho cuando me hablan acerca de pronto cuando un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, cuando un gran contribuyente le compra a un autorretenedor o viceversa, o cuando hay operaciones entre régimen común y gran contribuyente. Entonces, A no ver, mira, sé en qué momento qué aplicar. No ya sé qué María, mira, aplicar ya en no cada hablemos de caso. régimen común, ya no hablemos de régimen común. Mira, te vas al artículo, esto es para todos porque yo sé que eso es no solamente con ustedes, en cualquier universidad del interior del país, de la costa, donde sea, es lo mismo, así que no te preocupes por eso. Entonces, mire, ustedes se van al artículo 437 raya 2, ¿verdad? Ahí donde aparece quiénes son agentes de retención en la fuente. 437 raya 2. Entonces ahí le dice, ¿quiénes son agentes retenedores de IVA? Entonces primero te dice las entidades del Estado. 2, después vienen los grandes contribuyentes. ¿Ya? Después dice, 3, quienes contraten prestación de servicios con personas no residentes. ¿Ya? Y en el 5 te aparece las entidades emisoras de tarjeta. Entonces, ¿qué te dice el parágrafo de ese artículo? Te dice que las operaciones que se presentan entre uno, ¿quiénes son uno? Las entidades del Estado, las empresas de economía mixta y las empresas industriales del Estado. 2, son las entidades grandes contribuyentes. Y 5, ¿quiénes son 5? Las entidades emisoras de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué te dice el parágrafo? Que las operaciones que se presenten entre 1, 2 y 5 no les aplica la retención de IVA. Ya, eso te lo está diciendo el parágrafo ahí. Entonces, ¿qué te está diciendo de forma tajante? Que a un gran contribuyente no se le puede retener IVA. Una entidad del Estado no le puede retener IVA. Operaciones entre ellas no se puede aplicar porque a los grandes contribuyentes. Dime un gran contribuyente con otro gran contribuyente, ¿cómo vas a aplicar rete IVA? Si es que el parágrafo del artículo 437 raya 2 te lo está diciendo, que a los grandes no se les aplica, a las entidades del Estado no se les aplica, a las entidades emisoras de tarjetas de crédito no se les aplica. Entonces, ¿a quiénes se les aplica rete IVA entonces? Únicamente se le aplica rete IVA a quienes, a los responsables que no sean grandes contribuyentes, que no sean entidades del Estado, que no sean entidades emisoras de tarjetas de crédito, ya, o que no sean catalogados por la DIAN como agentes de retención de IVA, ya. Entonces, de ahí empiezas tú la deducción. Mira, eso que tú me estás preguntando, por eso era que yo les decía a ustedes, muchachos, ustedes solamente sabrán contabilidad 100% bien cuando ustedes conozcan el estatuto tributario. Entonces, María, te invito a que te estudies bien detenidamente el artículo 437 raya 2, especialmente lo que señala en el parágrafo, que en el parágrafo ahí te está diciendo que las operaciones entre 1, 2 y 5 no se cobijan por lo señalado ahí, o sea que a ellos no se les aplica rete IVA. Por eso es que cuando una operación entre grandes no hay rete IVA, de grandes con una entidad del Estado no hay rete IVA, entre dos entidades del Estado no hay rete IVA, con entidades emisoras de tarjeta de crédito no hay rete IVA. Entonces, la única forma para que exista rete IVA es que una de estas entidades que tienen que actuar como agente retenedor le compren a una persona responsable que no sea ni gran contribuyente ni que sea entidad emisora de tarjeta de crédito, ni sea entidad del Estado, ni sea entidad industrial o comercial del Estado. Entonces, María, para que tú tengas esa claridad en los registros, tienes que estudiarte bien el 437 raya 2 y practica. Practícalo. Ustedes, yo no sé si ustedes de pronto en contabilidad vieron que los profesores a veces utilizan una tabla que dice que si tú eres responsable, le compras a un gran contribuyente, entonces te aparece un cuadrito, no aplica. Si es tal, sí aplica. Ese cuadrito es peligroso guiarse uno por un cuadrito de eso. Es mejor que usted lea el 437 raya 2 y usted empiece a ejercitárselo, a hacer supuestos, si es tal con tal, ¿qué hago? Y lo vas aplicando así. Antes que seguirse por una tabla de esa, porque esas tablas a veces, si se construyen mal, los inducen a ustedes a actuar mal. Y aparte de eso, no le ponen un sentido lógico a los registros, porque la idea es que, María, tú me preguntas, profesor, ¿por qué entre dos grandes no aplica rete IVA? Eso es una pregunta que tú tienes que sustentarme. ¿Por qué en una operación entre dos grandes contribuyentes no aplica rete IVA? Que usted tiene que irse al 437 raya 2. Dice, profe, miren, el parágrafo dice que operaciones entre 1, 2 y 5 no les aplica rete IVA. Entonces, ahí está la razón jurídica. Eso no es que porque a mí un cuadrito que aparece en un texto o en tal libro me indica que ahí no aplica rete IVA. No, es simple y llanamente irnos a la fuente, a la norma. A la norma. Ahora, ya las personas
que son no responsables de IVA. Por ejemplo, tú vas a una papelería y esa papelería tú compras una resma de papel y entonces dice, mire, no me cobro IVA. Entonces esa persona te va a decir, no, yo no te cobro IVA porque yo no soy responsable de IVA. Ah, ¿por qué es no responsable de IVA esa persona si está vendiendo la resma de papel y la resma de papel es grabada? ¿Por qué la persona dice que es no responsable? Porque esa persona... Los bienes que ellos están vendiendo no son bienes grabados. No, la resma de papel sí está grabada. Entonces, si esa persona te dice que no es responsable, ¿por qué crees tú que es no responsable? Acuérdate de los requisitos del artículo 437. ¿Quiénes son no responsables? Las personas que tengan ingresos inferiores a 3.500 VT, que tengan máximo un establecimiento de comercio, tal. O sea, los mismos requisitos que una persona anteriormente tenía para pertenecer al régimen simplificado. Acuérdate. Entonces, muchachos, eso es lo que tienen que mirar. Si ustedes tienen, mire, si ustedes tienen interrogantes así, María, no le dé pena a Andrés, Mari Méndez, Francisco José, todos los que están ahí, todos ustedes, las dudas que tengan, saquen así como me la acaba de decir y mándemelas al WhatsApp. Profe, mire, aquí le mandamos 10 preguntitas aquí le mandamos 10 preguntitas de registros contables y yo les contesto a ustedes y se los mando por WhatsApp, les mando audio. O así como me preguntaste ahora, María, mándame un audio ahí al WhatsApp, ese que ustedes crearon. Ustedes me dicen, profe, mire, ¿por qué en esta operación aquí no hay que aplicar reta IVA? Entonces yo les respondo. Entonces la pregunta queda ahí para todos los compañeros tuyos y la respuesta queda para todos tus compañeros. Entonces, muchachos, utilicen, para eso creamos el WhatsApp del grupo grupal. Entonces, todas las preguntas que tengan, un mensajito de voz, profe, ahí le mandé una pregunta. Si por algún motivo no le contesto, me vuelvan a insistir ya o llamen, mira, llama al profe ahí para que nos responda, que le mandamos y necesitamos que nos responda. Porque yo a veces estoy ocupadito, entonces, pero entonces ya yo cuando ya llevo el mensaje de urgencia, ya yo les miro, entonces les respondo enseguida. Mira cómo te respondí ahora. Una preguntita, María, no hemos gastado quizás más tiempo que lo que nos demoramos explicando cómo se calculaba el porcentaje fijo de procedimiento 2 y mira, y ya tú estás en quinto semestre, pero cuando ya tú tengas esto, mira, María, te puedes ir para una empresa. Es más, te voy a decir una cosa, cuando les vayan a hacer una entrevista laboral de trabajo, les van a preguntar, ¿sabe hacer registros contables de IVA y de rete IVA? Sí, señor. Ay, si no sabes esto que te estoy explicando, María, tiembla en esa entrevista porque te van a rajar en la entrevista. Entonces, esa entrevista dice, no, necesitamos un auxiliar contable que maneje mucho la contabilización de retención en la fuente. María, ahí está el caso. Entonces, no les dé pena. Mira cómo me dijiste, no, que no sé, no, señor. Las dudas que tengan, plantéenme. Muchachos, como ya prácticamente se nos acabó la hora de clase, con respecto a la pregunta última que me acabó de hacer María, no sé si tengan otra, me la pueden hacer porque todavía nos quedan 10 minutos de clase. Entonces, si no, si la tienen después por fuera de la clase, mándenme un mensaje, un audio, profe, mire tal cosa, y me la mandan. En el audio la pregunta queda para todos los compañeros y la respuesta que les voy a dar va a quedar para todos los compañeros. Hay compañeros que de pronto creen que o tienen la creencia de que un registro es así, de pronto puedan estar equivocados. Entonces, si otro no pregunta y yo no les aclaro, es probable que sigan con el error. Entonces, no duden, háganme las preguntas. Recuerden que prácticamente el trabajo era para la próxima semana. Pues entonces les doy la posibilidad de que el trabajo sea para dentro de 15 días, pero pilas porque no pueden haber errores. Si tienen inquietudes, plantémelas ahí al WhatsApp que ustedes crearon y entonces yo les respondo también por mensaje de voz. No sé si tienen una última pregunta, Andrés. ¿En qué va a entrar en la prueba? La de depuraciones. La prueba que vamos a hacer el miércoles es toda sobre salarios y honorarios. Depuración. Vale. Tengan en cuenta la tablita ahí a la mano. Tengan la tablita ahí a la mano. ¿Saben también que va a entrar para la prueba? La retención contingente. Ya saben que la retención contingente, ¿cómo se calcula? Entonces les puedo colocar un caso y les puedo decir, calcúlenme la retención contingente, entonces ya saben cómo hacerlo. ¿Oyeron? Entonces tengan ahí los formaticos ahí a la mano para que no gasten mucho tiempo. Profe, para la sociedad Exponorte le aplicamos también lo de la retención contingente. No, la retención contingente, la retención contingente la puede calcular Exponorte siempre que el trabajador, si el trabajador hizo aportes voluntarios, sí, tú puedes colocar ahí en el registro.
tú puedes colocar ahí en el registro, como es un trabajo, tú puedes decir, como el trabajador hizo aportes voluntarios y esos aportes voluntarios, gracias a esos aportes voluntarios la retención se le redujo en tanto, entonces hubo la necesidad de reportarle a la entidad financiera la retención contingente de tanto. Eso es algo maravilloso. Eso no lo va a encontrar usted en ningún texto, pero ustedes sí son capaces de hacerlo. Por eso es que los estudiantes de la Universidad Sucre, cuando me presentan trabajo, hay trabajos que la gente se va de espalda cuando los ven. ¿Por qué? Porque eso no lo vas a alcanzar a encontrar tú en un trabajo, en un libro, perdón, en un libro. Entonces, mira la pregunta que me están haciendo. Si ustedes ven que ahí en el ejercicio Exponorte le hice un pago de salario o de honorario y pertenece a la cédula de rentas de trabajo y la persona hizo aportes voluntarios a pensión y ese aporte voluntario a pensión les produjo retención contingente, colóquenlo ahí una nota, decirle, mire, el señor por hacer aportes voluntarios se benefició con una retención contingente de tanto. Entonces colocan nota, la retención contingente se originó de la diferencia de tal con esto y haces ahí el cálculo, la demostración. Eso no lo vas a encontrar tú. Es más, me lo buscan ahora en internet y no lo van a encontrar en ninguna página. Van a encontrar eso. Entonces, ustedes haciendo eso, teniendo claridad sobre eso, ustedes pueden escribirle, actualizar. Oye, mire, yo tengo aquí un artículo sobre un caso de cómo se calcula la retención contingente. Yo observo que en Actualícese no hay un caso publicado. Entonces, yo quiero que me publiquen ese caso. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está. Y un caso de eso, la gente, usted le pregunta ahora mismo a una persona, ¿qué es la retención contingente? Y dice, estarán locos porque yo eso nunca lo he escuchado. Yo no sé qué es la retención contingente, pero busque en Google y pregúntele qué es la retención contingente y ahí sí le van a decir. Ya, pero ¿cómo se calcula? No la van a encontrar, no van a encontrarla. Un ejercicio práctico como ustedes lo están haciendo, no lo van a encontrar. Entonces, miren ustedes, ahí ustedes valoran el esfuerzo de ustedes. Mire, esta retención contingente, si ustedes lo buscan en el programa, muchachos, eso no está en el programa. Aquí hay una cantidad de temas. Procedimiento número 2, no sé si está incluido en el programa, pero hay tantas cosas que hemos visto ahí que no están incluidas en el programa. ¿Por qué? Porque es que el programa se desarrolla de acuerdo a ustedes, de acuerdo también a uno como docente lo que uno le quiere incluir. Entonces, si ustedes a mí me caminan, yo puedo darle esos temas. Si ustedes fuesen flojos, si a ustedes no les gustara leer, si a ustedes no les gustara estudiar, de seguro que muchos temas que hemos visto no los hubiésemos desarrollado. Entonces, miren el programa, vayan y miren el programa para que se den cuenta. Y ese programa se queda corto para lo que ustedes han hecho. Entonces, muchachos, no sé si tengan otra pregunta. Profe, en los ejercicios donde calculamos las retenciones con los diferentes valores, Sí. para el trabajo, ¿usted quiere que le agreguemos el procedimiento número 2? No es necesario. Yo hago el procedimiento 1. Es más visible el procedimiento 1, porque si le metes el procedimiento 2, entonces tienes que explicar que el porcentaje fijo hallado, entonces para dar las explicaciones, entonces es más fácil de explicar el 1 que el 2, porque en el 2, si bien es cierto, hallas el ingreso gravable, le aplica el porcentaje fijo, entonces después va a pasar que el que mire un trabajo dice, miércoles, ¿y este porcentaje fijo, esta muchacha, dónde lo hallaron? Entonces tendrías que agregarle de dónde sacaste ese porcentaje fijo. Entonces, como no tienes información, tendrías que inventarte. Entonces, mejor no. Trabájenlo con el procedimiento 1. Oye, okay, trabájenlo con el procedimiento número 1. Profe, y para la sociedad Exponorte, usted sabe que hay que resolver el ejercicio como gran contribuyente y como autorretenedor. ¿Es necesario que vayan las dos o puede ir una sola? No, háganlo con uno para que lo hagan bien hecho. Háganlo uno. Cojan uno o el otro para que lo hagan bien hecho. Para que vaya bien explicadito, para que ustedes mismos se den gusto. Entonces, si alguien lo hace como autorretenedor, el otro hágalo como gran contribuyente y así, para que los ejercicios sean diferentes. Un grupo lo puede hacer de una manera, otro grupo lo puede hacer de otra manera. Y formúlense como especie de una competencia sana entre ustedes. Y se vamos a mirar a ver quién es el que mejor va a hacer un trabajo bien presentado. Lástima que no podamos ir a la universidad para yo mostrarles unos trabajos que me han presentado en la Universidad de Sucre. Que eso da gusto verlo, Bueno, muchachos, no sé si no tienen más preguntas, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Nos vemos entonces el próximo miércoles, ya saben, a las 6 de la mañana les estoy enviando entonces la prueba, ¿bien? Nos vemos entonces, muchachos. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, pues saludos.